Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al grupo de psicólogos de la UBA. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook y desde Instagram. Bienvenidos al ciclo de charlas en vivo de nuestra red de difusión de atención psicológica, de transmisión de estas charlas que comenzaron en pandemia. Y bueno, en esta oportunidad nos acompaña la licenciada Cintia Ini, quien me acompaña para conversar sobre qué es un padre. Bueno, ahí veo que se están conectando, ahí vemos. Si quieren igual ir contándonos de dónde nos están mirando, de qué parte del país o del mundo, porque bueno, por suerte esto ahora llega planetariamente a todos lados. Así que hoy vamos a conversar sobre qué es un padre, tema que se puede encarar desde múltiples perspectivas. Nos pareció muy interesante para invitar a alguien a conversar sobre esto. Cintia Ini inició su práctica psicoanalítica en Buenos Aires en 1980. Fue supervisora del equipo de adultos de psicopatología en el Hospital de Agudos Pena. Es docente titular en la carrera de psicología de la UCES, en la cátedra de clínica psicológica, emergencias e interconsultas. Es autora, te voy a pedir, Cintia, que muestres tu libro tan valioso de Psicoanálisis Poética y Política, Dimensiones del Acto, que es bellísimo, lo recomendamos mucho, y es coautora de varios otros libros. Así que bueno, ahora sí, bienvenida Cintia, es un placer tenerte en este espacio. Bienvenidos todos los que están aquí. Lo que sí, por favor avísenme, especialmente en el Instagram, si se escucha bien, porque bueno, estamos con el auricular, con algunos problemitas técnicos, así que tuvimos que hacerlo con el auricular. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Le voy a pasar el pase del micrófono a Cintia y bueno, igual vamos a hacer preguntas y va a haber lugar también para preguntas de ustedes. Así que bueno. Si tenés ganas, Luciana, de comentar que la charla va dirigida a todos. Sí, algo muy importante. Si bien Cintia es psicoanalista, y bueno, igual en este ciclo de charlas hay como una heterogeneidad con respecto a las temáticas, no solamente abordamos desde el psicoanálisis y la psicología, sino otro tipo de disciplinas, otro tipo de terapias, herramientas, etcétera. Volviendo a esto, si bien Cintia es psicoanalista, ella nos va a hablar desde un lenguaje que pueda ser entendible para todos, porque comprendemos que hay mucha gente que no es del universo psi, así que bueno, la esencia por supuesto que va a ser psicoanalítica, pero se va a entender muy bien. Así que lo único, bueno, me están escuchando de Instagram porque eso para nosotras es muy importante, saber si se escucha. Si alguien puede poner algún comentario, les agradecemos. Y bueno, le hago pase de micrófono a Cintia, así comenzamos. Y cuando quieran ir haciendo preguntas, vamos tomando nota de esto para ir respondiéndoles. Bueno. Muy bien. Vos mira, siempre agarra esto. Agarro esto, no estoy acostumbrada, les aviso. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a quienes estén ahí escuchando o quienes escuchen en un futuro. Agradezco mucho a Luciana Mochulske haberme invitado por segunda vez a estas charlas que son, como ella dice, interesantes por su diversidad, por su aspecto coloquial, como que es una comunicación directa con representantes de la población, digamos, porque, bueno, por las distintas extracciones. El tema de hoy es un temón, Luciana, que me trajiste. Nada menos que la pregunta de qué es un padre. Pero resulta que esta pregunta o este intento de respuesta, o sea, la función paterna, resulta que atraviesa la médula de nuestra cultura. Nuestra cultura está asentada
no nuestra cultura, la cultura, después lo vamos a desarrollar un poquito más, está asentada en la función del padre y también la constitución de un sujeto. Quería para poner clima y para iniciar esta charla, traer dos comentarios de dos personas para mí muy importantes y que tienen uno directamente algo de paterno y otro indirectamente. Uno es Sigmund Freud. ¿Qué dijo Sigmund Freud cuando murió su padre? Dijo nada más y nada menos que siento que me han arrancado mis raíces. Algo tan fuerte como eso, ¿no? Pensemos, padre, raíces. Sí, a mí me impresionó mucho esa frase cuando la descubrí. Y después me remitió a mi propio padre, Moisés Sini, que ante una persona que le contó que había fallecido su padre, le dijo, bueno, ahora vas a entrar en un mundo diferente, en el mundo en que tu padre ya no está, como si él hacía un corte, ¿no? Una fisura entre el mundo antes, ¿no? Un antes y un después. Un antes y un después, con la ausencia del padre. Entonces, bueno, ya nos vamos acercando a lo medular, que es entonces la función paterna. Entonces, también algo que quiero poner de relevancia y que lo vamos a retomar más tarde, es la importancia de esta pregunta en un momento epocal en que hay algo de una crisis, ya hace mucho tiempo, pero se va agudizando. Hay una suerte de crisis de la función paterna y eso no es sin consecuencias. Vamos a ir entonces al principio de la cuestión. Quería referirme entonces, en principio, a la función paterna como raíz de la cultura. O sea, Freud cuando escribe Tótem y Tabú, que se basa en varias personas, pero principalmente en un antropólogo llamado William Fraser, con Z, Fraser construye, y Freud lo toma, un mito acerca del nacimiento de la cultura, un mito de origen. Siempre que vamos a pensar en un origen es mítico, porque el origen siempre está perdido, nunca lo podemos alcanzar tal cual. Entonces, sobre ese real, sobre eso imposible de simbolizar y de alcanzar, se construye un mito para poder de alguna manera pensarlo, ¿no? Un mito nos ayuda a pensar, nos ayuda a dar cuenta de lo que no sabemos, pero que entonces tratamos de circunscribir mediante una ficción. Vos sabés que Lacan dice la verdad tiene estructura de ficción. Es una cuestión paradojal, como que la ficción nos ayudaría a decir algo, una media verdad de algo en lo que en realidad tenemos un agujero porque no lo sabemos del todo. ¿Se entiende? Entonces, respecto de la cultura, ¿qué trae la antropología acerca de la cultura? Por ejemplo, ¿qué dice Levi Strauss, un gran antropólogo, ¿no? Que es un poquito filósofo, pero especialmente sus estudios fueron antropológicos? ¿Qué dice en relación a la cultura? ¿Cuál es la condición para decir estamos ante una cultura y no ante un grupo de salvajes, digamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre naturaleza y cultura? Y barbarie. Eso es otra cosa, pero no importa. Pero sí, pero es otra cosa. Pero sí, está bien, está relacionado. ¿Qué dice? ¿Cuál es la condición mínima? ¿Cuál es el átomo de algo que forma cultura? Es que exista en ese intercambio entre seres humanos, porque estamos hablando de seres humanos, seres que tienen algún rudimento de lenguaje, algún sistema de comunicación, pero que tienen principalmente algún sistema de reglas y prohibiciones.
leyes, pero no leyes como las que después van a estar en el Código Penal, sino muy rudimentarias, y que hacen a prohibiciones y permisos. Entonces él dice, el átomo más pequeño, digamos, que va formando cultura es la interdicción del incesto, la prohibición del incesto, que esta puede ser de lo más variada, porque en una sociedad se puede prohibir al hijo tener sexualidad con la madre, pero resulta que en otro es a un hombre tener sexualidad con la suegra, en fin, hay mil variantes posibles, pero por algo Levi-Strauss pertenecía a la antropología estructural, quiere decir, lo importante es la estructura de la prohibición y no tanto la anécdota de si es tal con tal. Bueno, pero sí me parece importante que tiene que ver con lo familiar, ¿sí? El nodo, el núcleo de eso es la prohibición de la sexualidad endogámica, el concepto. Después, bueno, Claro, no pero sé, la suegra, la hermana, perfecto, que es endogamia es en cada cultura. familiar. Eso es lo interesante, Ujú. ¿no? En cada cultura que se considera endogámico, eso es lo interesante. Entonces Freud toma de Fraser este mito apoyado en una figura de un padre mítico, porque resulta que es una paradoja. No podemos decir todavía padres cuando todavía están en estado de la ley de la fuerza, de la ley del más fuerte, ¿no? Hay un primer momento mítico de la ley del más fuerte donde el más poderoso de la tribu prohíbe a los hijos, hijos entre comillas, después vamos a hacer la salvedad, porque no le digo todavía padre y no le digo hijos, pero digamos, esos desde la biología hijos, les prohíbe la sexualidad con las mujeres de la tribu y él se arroga el poder de tener cohabitación con todas las mujeres, pero los hijos quedan excluidos de este derecho. Sería el padre de la horda, ¿no? Exactamente, el padre de la horda primitiva. ¿Mm? Entonces, el mito continúa con que estos hijos, hartos de sufrir esas privaciones, deciden entre todos unirse, ¿no? Hacer ahí una sociedad de hermanos, unirse y matar al padre, ¿no? Y recién ese padre muerto va a funcionar como ley, porque antes era como la ley del más fuerte, pero otra cosa es la ley simbólica. ¿Y cómo construye Freud este mito? Freud y Fraser, digamos, él toma a Fraser, de la ley simbólica, pero Freud lo interpreta, digamos. Los hijos matan a este protopadre, este padre de la horda, y se lo comen en lo que se llama la comida totémica. Y esta metáfora de comerse al padre es como una primer noción de identificarse con la ley del padre. Entonces fíjense que en esta metáfora el padre está en el origen mismo de la ley, porque resulta que no es que matan al padre y ahora cada uno puede hacer lo que quiera, sino que incorporan la ley, incorporan que, bueno, va a haber distintas tribus y va a haber una serie de reglas donde dentro de esas tribus no pueden tener sexualidad, tienen que ir a buscar a las mujeres a otras tribus. Cintia, pero ¿cómo es este proceso, no? Porque uno lo escucha como un cuentito, pero no se entiende bien, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Matan al padre y lo introyectan como una ley. ¿Cómo se puede hacer una lectura de eso? ¿Cómo se puede explicar para los que nos están mirando? No es fácil de explicar, me imagino. Fácil, por eso yo le agrego cada tanto la palabra metáfora, ¿no? Cuando uno dice, bueno... O sea, digo, cómo se da ese proceso de introyección de ese padre, ¿no? Que operó como ley, pero también como no ley, porque era el padre de la horda que podía hacer lo que quería. Claro, era arbitrario, había una arbitrariedad. Eso. Recién se convierte en ley, Lacan justamente enfatiza eso, me parece muy buena tu observación, porque recién se convierte en ley cuando es el padre muerto, ahí funciona como ley. El padre muerto. Y también Freud habla de la culpa de los hijos por haber matado al padre, y eso también colabora con esta introyección, porque entonces ahora no se sienten que la ley ya está, ya no sienten que hay alguien de afuera que los coacciona, que la ley ya opera dentro de ellos. Ellos mismos se ponen ese límite, incorporan esa ley. Y aparte interesantísimo lo que decís de la culpa.
Sí, porque eso también funciona como tope. exacto. Eso muy interesante, como límite. Sí, También opera en esto de la ley de introyectar eso. perfecto. Vos estás hablando de palabras importantísimas como límite, como tope. Después cuando hagamos el salto ahora mismo, ¿no? De esto llevado a la constitución subjetiva, ¿no? Porque acá hablamos entonces del padre como nodal en la raíz del acceso a la cultura. Pero ahora vamos a hablar del padre como un operador central en la constitución de un sujeto. Y así como decimos, bueno, el pasaje de naturaleza a cultura, en un sujeto, ¿cuál es el pasaje? Bueno, el pasaje es de un viviente que todavía... Acércate más el mic por las dudas, porque ahí. De un viviente que todavía no tiene incorporado el lenguaje, aunque vos sabés que hay algo que lo rodea ya desde su concepción. Quiero decir, cuando un bebé está en la panza y no tiene todavía ningún contacto con el afuera, resulta que alrededor de él ya se están tejiendo un montón de fantasías, proyectos, el nombre, la mayoría de las veces se elige el nombre. Es nombrado antes de nacer. Exacto. ¿No? La mayoría de los babies. Es nombrado, es fantaseado, va a ser así, va a ser asá, o incertidumbre, ¿no? Pero todo eso va a tener cierto efecto, esos deseos previos de los padres o de la familia antes de nacer ya son como un baño de distintos deseos que de alguna manera van a impactar sobre el viviente que nace, sobre el niño que nace. ¿Mm? Entonces, vos en un momento hacías como, me interesaba hacer esta distinción entre instinto y pulsión, que no sé si va más adelante, pero sí, me parece podemos oportuna. ir ahora, es oportuna, Parece ya que hablamos de naturaleza y cultura, me parece muy pertinente hablar de eso ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando nace un niño? ¿Qué quiere decir devenir sujeto, constitución subjetiva? Porque primero el niño nace aparentemente, por eso digo aparentemente, porque como ya dije, ya lo anteceden una serie de deseos, de palabras, etcétera. Pero de todas maneras, cuando nace, está lo que en Freud toma de Otto Rank, el trauma de nacimiento. Es un momento crucial. ¿Y saben por qué? Porque es como el origen de la angustia, ese trauma de nacimiento, de la angustia genérica en general. ¿Por qué? Porque ese momento implica que el niño es el único animal, el ser humano, es el único animal que nace con una prematurez tal que no puede valerse por sí mismo, que es muy dependiente de los otros para sobrevivir, y aparte se tiene que adaptar en forma inmediata a la respiración, al aire. Tiene una invasión de estímulos que él no puede manejar. Esto se llama estado de desamparo. El desamparo es la falta de recursos psíquicos, no solo materiales, sino también psíquicos, para hacer algo con todo ese cúmulo de excitaciones y estímulos que recibe. Y esto va a ser muy importante en lo que voy a seguir desarrollando. Esto es nodal. ¿Y qué pasa con lo instintivo? Y lo instintivo, al ser recibido por seres que hablan y que necesitan interpretar qué le pasa, el chico tiene malestar, no puede decir lo que le pasa, llora, entonces la mamá dice, bueno, tiene frío, tiene hambre, tiene que ir interpretando lo que le pasa al bebé. Entonces, entre lo que le pasa al bebé desde las entrañas y lo que le responden, siempre que va a haber. Y una diferencia. Una discordancia. Esto es importantísimo, o sea que estamos destinados como seres humanos a nacer a una discordancia, que nunca el encaje va a ser perfecto. Esto es lo que implica la pérdida del instinto, y ese instinto va a nombrarse por Freud, en vez de instinto, como pulsión. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza la pulsión? Caracteriza que ya no es algo preformado que va a ser igualito, ¿no? La pulsión oral y va a tener tal objeto que la satisfaga. No,
todo va a tener variables porque está interpretado por el otro, está mediado por el lenguaje. Entonces siempre hay cierta pérdida de lo que no se satisface. Y esta pérdida es muy importante, cómo va a ser de alguna manera inscripta, cómo va a ser vivida, cómo lo van a ayudar los padres a hacer algo con esa pérdida, con eso que en psicoanálisis les va a parecer un poco fuerte, pero que nombramos agujero. Resulta que el agujero en psicoanálisis es algo muy importante porque estamos acostumbrados a pensar en el agujero como pura pérdida o como puro defecto, y resulta que el agujero está dejando también un espacio libre para que algo circule. O sea, creo que, perdón, pero creo que estamos muy acostumbrados a interpretar o dar una lectura de el agujero, bueno, que en psicoanálisis nosotros hablamos de castración, como error, como falla, como deficiencia. Me parece como importante como remarcar algo que no esto. debiera estar. Eso, y resulta, que no debiera estar, que no debiera claro, tener lugar. Exacto. O corregirse, que debiera corregirse. Claro, y el psicoanálisis dice al revés, dice, hay ciertos agujeros que necesitan mantenerse libres porque si no estamos taponando al sujeto. Y esto todavía va muy lejos y no lo voy a explicar ya, taponando su deseo. Porque para que haya un deseo en el sujeto tiene que haber algo que le falta. Si no le falta nada, no puede desear, está empachado, ¿no? Como alguien empachado. Y esto tiene que ver con la función paterna, ¿no? Ocuparse de que esta falta exista, que no se la, digamos, que la mamá no le tapone toda la falta. Y acá intervienen los dos, porque resulta que la madre, para hacer su función sin dejar retenido al niño, porque esto es muy importante, cuando se retiene a un niño se producen una serie de perturbaciones a futuro. Entonces, tiene consecuencias eso. Sí, tiene consecuencias, tal cual. Entonces, decíamos que la mamá, para no tener una actitud de retener totalmente al niño, de ponerlo como una continuidad total de ella misma, de no pretender gozar, es una palabra fuerte, pero se dice así, de gozar totalmente de ese niño, de dejarle sus lugares íntimos, sus lugares privados, sus lugares propios, para que algo de todo eso tenga un límite. No basta el padre solamente, sino el padre de afuera, digamos, sino que tenga incorporada esa función paterna, porque esa madre, si todo va bien, es una madre que está atravesada por la ley, y eso va a ser muy importante a la hora de la crianza. Sí, cuando vos decís esto de bueno, la madre atravesada por esta función paterna versus por ahí una madre muy retentiva, ¿no? Que tapona, ¿cómo se puede ejemplificar esto? Porque en el background un poco, bueno, vos conversaste conmigo sobre algunas cuestiones, ¿no? En esto de el amamantar, bueno, las pulsiones que se mueven ahí. ¿Querés contar así sintéticamente esto de lo que es por ahí relacionado más con esto de lo retentivo, del exceso, de lo invasivo, y lo que es por ahí una madre que tenga incorporada esa función paterna? Claro, esa función de ley. Porque acá hablamos de función paterna no solamente como algo genérico, ¿no? Como, bueno, propio del género masculino, sino Exacto. que la mujer también está bueno que tenga esa función paterna. Exacto, después se refrendará con la dinámica entre el padre y la madre cuando esto existe, pero Luciana, ¿y qué pasa cuando por H o por B no hay un padre? Murió durante el embarazo de la madre, vamos a poner un caso drástico. Bueno, ahí va a ser muy oportuno todo lo que tenga que ver con la ley en la madre, ¿no? Por sus propias familias, por sus propios padres, y también existe lo que se llama suplencia de la función paterna. O sea, por un lado la ley en la madre, pero a veces un tío, un abuelo, un amigo de la madre puede hacer esa suplencia paterna, ¿no? Entonces, vamos a ir adentrándonos. No sé si querías que comente algo más de las pulsiones, que era un tema que te había interesado. Claro, esto que vos decías en el background de la charla sobre
esto de la madre amamantando al bebé, Bueno, cuando de entonces la vamos por ahí. intrincación pulsional, pero Genial. muy rapidito. Bueno, como muy rapidito. Porque, a ver, en algún momento yo te voy a preguntar, ¿qué es un padre? O sea, así. Y vos me lo vas a contestar como puedas, digo, dentro de lo que tenés armado, pero esa ¿Seguro? pregunta tiene que estar Dale. en esta charla. Bueno, entonces, esa ley dentro de la madre se ejemplifica, por ejemplo, en la crianza. Nosotros con Freud, con Lacan, decimos que se van se van generando entre el cuerpo del niño y el lenguaje que el niño va escuchando, se van generando esas distintas pulsiones. Las pulsiones son entre cuerpo y lenguaje. Por eso Lacan tiene una frase muy ilustrativa que dice: la pulsión son los ecos en el cuerpo del hecho de que hay un decir. O sea, hay decires, demandas de los padres, de la familia, que marcan el cuerpo, que impactan sobre el cuerpo y de alguna manera moldean la pulsión. Entonces, en este interjuego de pulsiones vamos a nombrar 5, aunque... Igual, espera, te interrumpo un segundo, pero me parece re importante remarcar esto que dijo Cintia hace un ratito, porque por ahí hay gente que se está conectando ahora. Ella diferenció, me parece, pero el ABC, lo que es un instinto de una pulsión. El instinto lo tienen los animales, los seres humanos tenemos lo que es una pulsión, que lo que se diferencia es que está mediada por el lenguaje. O sea, y opera ahí el lenguaje, opera ahí la falta, opera el pensamiento, operan un montón de cuestiones que... Y yo diría más que el lenguaje talla la pulsión, es como si la modela, sí, ¿no? Sí, y opera la falta, porque también va a ser lo que va a hacer que la pulsión vaya circulando por distintos caminos, pero me pareció importante hacer esta distinción entre, porque por ahí lo van a entender más los que no son psicólogos, entre instinto y pulsión, que no es lo mismo. Esta está intermediada por el lenguaje y es súper importante eso. Y vamos a agregar otra cosa que no te dije, me lo guardé de misterio. Que el instinto tiene un objeto preformado. Resulta que el instinto tiene en la naturaleza el objeto con que satisfacerse, no hay duda, y se repite siempre igual en los animales. En cambio, en las personas es mucho más complejo, porque junto con el instinto se pierde el objeto. ¿Qué quiere decir que se pierde el objeto? Se pierde que haya un objeto exacto para tal pulsión. Fíjense qué complicados que somos los seres humanos para comer, por ejemplo. No comemos cualquier cosa. No se trata de supervivencia, ¿no es cierto? Nos gusta comer así, asá. Elegimos, tenemos gustos. Y de hecho eso a veces, cuando hay una perturbación, nos lleva a excesos o a defectos. Está la anorexia, está la bulimia, ¿no es cierto? Hay mucha posibilidad en el ser humano, por el tema del lenguaje, que algo de todo esto se pueda trastocar, digamos, se pueda trastocar y perturbar funciones tan elementales como la de la comida, o la del hablar, o la del escuchar, o la del mirar, o la del aparato digestivo. Bueno, vos dabas un ejemplo antes de la charla, una madre amamantando a un bebé en donde solamente la única función que operaba en ella no lo miraba, no le hablaba, no lo acariciaba, no operaba ninguna otra pulsión sino la oral, que era esto de amamantarlo, nada más. Y hablabas, bueno, como un ejemplo de bebés que mueren de marasmo porque no tienen ese... Porque lo único que tienen es una mamadera dada por alguien hasta ajeno a veces, porque está tirado en una institución y solo se le da lo elemental para sobrevivir, y no corre el afecto, no corre el lenguaje junto con eso, no alimenta desde otros lugares, porque el niño también en esto de constituirse como sujeto necesita erogeneizarse. Por eso esto que decía Luciana es muy importante. Una madre que tiene una crianza que sigue ciertos cánones de equilibrio normativos, entonces va a hacer lo que se llama intrincación pulsional. ¿Qué quiere decir? Que varias pulsiones se ponen en juego simultáneamente. ¿Y esto por qué es importante? Para que no prolifere una pulsión sola
ahora lo voy a explicar, en exceso, por ejemplo, que no sea toda su vida el centro la oralidad, o el centro lo anal, o la mirada, o también lo invocante que tiene que ver con la voz. Estas son las pulsiones que marca Lacan, aparte de lo que es lo fálico y lo genital, pero que lo vamos a dejar apartado en este momento. Vamos a hablar de estas 4. Entonces, una mamá que, como decía Luciana, cuando le da de comer al bebé le canta, le habla, lo mira, lo acaricia, lo sostiene, porque el sostén tiene que ver la musculatura también con lo anal. Entonces fíjense que ahí hay una integración de pulsiones. ¿Y qué dice una autora que yo respeto mucho y la leo y me sirve muchísimo para pensar la clínica, que se llama Silvia Amigo? Tiene un libro que se llama Clínica de los fracasos del fantasma. Bueno, el fantasma no lo voy a explicar hoy, es algo muy específico de Lacan. Pero ella dice que cuando existe esta intrincación pulsional, lo positivo es que una pulsión le pone borde a la otra, le pone límite, porque nosotros, digamos, toda esta caldera que es el mundo pulsional, en el ser humano necesita un velo. ¿Qué quiere decir un velo? Que no salgan salvajemente, sino que puedan tener un velo, un borde, un orden, digamos, ¿no? Un orden. Y esta intrincación pulsional implica que la madre tiene una función paterna incorporada porque hace una crianza normativa donde no pretende agarrar al bebé para su propio goce, como una golosina que me la como toda, sino que deja resquicios, ¿no? Para la libertad del bebé, para su futura independencia. Y entonces vamos a hablar ahora de la intervención del padre, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo interviene el padre después de toda esta primera etapa, ¿no? Donde hay un vínculo en general más estrecho entre la madre y el bebé, y donde hay un momento que parece que los dos se satisfacen, parece, ¿no? Hay una ilusión donde se satisfacen aparentemente en forma absoluta. Hay un primer momento de ilusión que es importante que esté también, que es el momento que Freud describe como His Majesty the Baby. Está bien que al bebé en un principio se lo idolatre, un ratito, un ratito. Traducimos su majestad del bebé. Sí, entonces es como el centro de la cuestión. Sí, entonces pero esta fascinación que primero hay, si es acotada, si es por un tiempo, como para darle un primer empuje de entusiasmo con la vida al bebé y para su autoestima futura, es importante. Pero también es importante que de a poquito vaya saliendo de este lugar, ¿no? Pero que lo haya tenido es importante, porque resulta que si no lo tuvo del todo, si a un bebé se lo menosprecia, se lo abandona, o se lo rechaza, esto va a tener consecuencias muy importantes. El rechazo va a dejar dificultades en el desarrollo, dificultades importantes. Necesita este primer background de su majestad el bebé. Sí, ese lugar, ¿no? Ser alojado en un buen lugar. En un buen lugar, sí, ahí está, sí. En un buen lugar. Winnicott hablaba de la madre suficientemente buena, esto está relacionado. Totalmente. Con ese holding, con ese sostén. Exacto, de ese bebé. Con esa sensación de que tiene al objeto. La confianza. Uh-huh. Bueno, un montón de cosas que no podemos explayar, pero bueno, está bueno esto que dice Cintia, de ese primer lugar que tiene que tener ese bebé, ese recién nacido. Sí. Entonces, de a poco el padre necesita ir desalojándolo de ahí, ¿no? De Me gusta el término. De a poquito lo va desilusionando, y llega un momento que me gusta que Lacan dice, ¿qué le dice, metafóricamente hablando, ¿no? ¿Qué le dice un padre desde su función paterna? Porque después voy a hacer la diferencia, el padre de carne y hueso, de la función paterna. Pero, ¿qué le dice un padre a la madre y qué le dice al bebé? A la madre le dice, no reintegrarás tu producto. Quiere decir, ¿no? Ese bebé que ya nació, que ya salió de la panza, tiene que salir de la panza en todo sentido. No va a volver adentro y tiene que saltar del mundo
eh, pegoteado a una simbolización, digamos, una simbolización de que la madre no es una parte de él, sino que la madre va y viene, ¿viste? El Fordá, bueno, esto entre nosotras, Sí, pero porque esto de no, la madre, no importa, de la sí, madre que va y que viene, que está presente y se ausenta porque después empieza a exacto. tener sus cosas, sus espacios, sus obligaciones, su deseo, otros deseos posibles. Claro, entonces esto hace que la madre empiece a ser un ser también simbólico, que va y viene y que tiene otros deseos, y justamente el bebé se pregunta, ¿qué desea que no está conmigo? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces va incorporando ahí más en concreto la terceridad de que hay un otro pululando por ahí que la ocupa, digamos, ¿no? Sí, pero esto tiene mucho que ver con la presencia del padre. A eso estoy, a Esa eso me estoy interdicción, refiriendo, sí. a eso me estoy refiriendo, estoy yendo para ese lado. Lo del Entonces, palito del cocodrilo. sí, ya voy, Eso ya está voy, ya voy. buenísimo. Primero voy a decir lo que le dice a la madre y lo que le dice al hijo, y después vamos al palito del cocodrilo. Entonces, a la madre le dice, no reintegrarás tu producto, y al hijo le dice, tú no eres lo que ella desea, ¿no? Como que no se la crea, que es lo que completa a la madre. Tú no eres eso que ella desea, tú no eres todo lo que ella desea. Entonces, Luciana aludía a una metáfora que hace Lacan, como que el padre ocuparía el lugar de un palo, de un palito que se pone en la boca del cocodrilo, ¿vieron lo que es esa boca del cocodrilo? Para que no se cierre sobre el niño, digamos, ¿no? No se lo devore, Exacto. no haga un estrago. Exactamente, para que no se lo devore al niño, ¿no? Entonces es eso que impide, que interdicta, es un interdictor que priva a la madre de comerse al niño, digamos, ¿no? En un sentido metafórico. A veces habrán observado que hay niños o adolescentes o adultos que están completamente retenidos en la madre, ¿no? Que no hubo ese corte. A veces puede suceder cuestiones tan graves cuando no hay ese corte y como cuando no hay esa imposición del padre, que para hablar en términos simbólicos Lacan llama el nombre del padre, ¿no? El nombre del padre, como haciendo ahí la cuña separadora entre el padre y la madre. Cuando esto del nombre del padre no funciona, sucede, por ejemplo, cuando es gravemente no funciona, sucede la psicosis, ¿no? Como que hay algo que falla en el salto de un viviente a estar bien instalado en la simbolización, en el lenguaje. No es que no tiene lenguaje del todo, pero se dice no está en discurso, quiere decir, es una persona que, aparte de poder tener síntomas como delirios, alucinaciones, aparte de todo eso, no incorpora del todo la abstracción del lenguaje, entonces puede decir algo al pie de la letra. ¿Te acordás que había un caso de Freud que decía me mira torcido, pero lo decía literalmente? Sí, como habla que con total literalidad, no hay metáfora, no no opera entiende la la metáfora del lenguaje. Exacto. Como no opera la metáfora paterna, que bueno, no lo voy a explicar, pero aunque puedo explicarlo, la metáfora paterna, este nombre del padre tiene que ver con lo que sustituye el deseo de la madre. O sea, en la primera etapa estamos regidos por el deseo caprichoso de la madre, pero después, con la intervención del padre, hay algo que deja, dice Lacan, deja por debajo el deseo de la madre para imponerse como nombre del padre, pero en ese sentido de la ley. Hay que rescatar todo el tiempo. Si me vas a preguntar qué es un padre, es quien instaura la ley. Eso. Y es quien interdicta a la madre. Que le pone freno a la madre de alguna manera. Y muchas cosas más que vamos a ir viendo, ¿no? Porque en esto de poner la ley, también hace valer que este todo no se puede, ¿no? Hace valer el límite. El no todo. Exacto. El no todo, sí. La falta. La falta, en psicoanálisis no se asusten, pero decimos castración, pero es como un símbolo la castración. El cuentito edípico,
digamos, tendría que ver con el niño que quiere, digamos, que está enamorado de la madre, tiene rivalidad con el padre, entonces si quiere acercarse demasiado a la madre, la amenaza, ¿no? Es de que te la van a cortar, ¿no? De castración. Lo que pasa que es una amenaza fundante de la estructura del sujeto, porque no lo tomemos literal, tomémoslo como que la falta de límites tiene consecuencias peligrosas. Y esto lo vemos. Yo cuando doy esto con mis alumnos, a veces me surge mucho un caso, ¿no? Las personas temerarias, las personas que no se arredran ante nada y que avanzan más allá de lo que un buen miedo le indicaría. Porque el miedo y la angustia, cuando tienen las dosis necesarias, son reguladores tanto del mundo pulsional como de la conducta. Entonces siempre me surge ese ejemplo, pobre, pero hay mil ejemplos, pero me surge de un grupo de jóvenes que va a trepar la montaña y donde hay carteles muy claros que dicen por acá no pasar, por acá es peligroso, riesgo de derrumbe, riesgo de lo que sea. Y llegan a una encrucijada por el estilo y resulta que todos dicen, bueno, acá paramos, acá tenemos que volver, o sea, funciona la alarma, funciona la angustia como señal de alarma. Este es un regulador psíquico invariable. Nosotros que nos molesta tanto la angustia, pero ustedes saben que en pequeñas dosis es regulador de muchas cosas. Es necesaria. Entonces, hubo uno que no quiso atender a las señalizaciones de peligro, a la señal de peligro, y dijo, no, yo sigo trepando, qué sé yo, y bueno, fue alguien que se desbarrancó, murió en la montaña, o sea, pongo este ejemplo, pero podrían ser el desborde. Sí, también, podrían ¿no? ser de índoles más simbólicas, esta es de una índole bastante concreta, podría ser todo tipo de ejemplos que por ahí surjan, ¿no? Pero ahora pensaba en esto de la importancia de la ley y claro, si no vieron la serie por ahí no les va a servir. Bueno, hay una serie que se llama algo así como Una familia normal, que es de una chica que a los 15 años en el campamento, uno de los coordinadores más grandes, tiene una intimidad forzada con ella. No es exactamente una violación, es algo ambiguo. Ella lo sedujo, pero después él la fuerza y ella se lo cuenta a los padres. La madre era abogada y resulta que la madre dice, bueno, pero vos, a ver, no te defendiste, la ley no nos va, no nos va a proteger. No te va a proteger, pero resulta que no solo no la llevaron, digamos, no llevaron esto a la justicia, no intervino la ley, sino que ni siquiera, aunque sea reconocer el traumatismo y poder ir a un tratamiento psicológico. Entonces la serie sigue que ella a los 19 termina en un pasaje al acto, termina asesinando ella a otro muchacho, digamos. Pero quiero decir esto de cuando la ley no pone un borde a ciertas cuestiones, a ciertos traumas, cómo esto tiene consecuencias. De eso estábamos hablando. Esto del padre de carne y hueso ya lo tomaste. No lo tomé todavía. Vamos, sí. Ir para ahí. Te agradezco que me hayas hecho acordar. Sí. Claro, yo quería diferenciar lo que es función paterna a lo que es un padre de carne y hueso. Una cosa es la función, porque es una función simbólica que va más allá del padre de carne y hueso. O sea, puede haber un padre concreto que es amoroso, que es buenísimo, que es muy protector aparentemente, pero que en algo no opera, digamos, la función de la ley, la función del corte, la función de la separación, de la interdicción. Entonces, lo importante es cómo opera la función y no tanto la apariencia de ese padre, o si está ausente o presente. Puede estar ausente, pero algo se configuró en esa familia donde está respetada la ley, donde está respetado el límite, donde algo de todo eso funciona. Respecto a esto te quiero hacer una pregunta importante, o sea, ¿qué pasa cuando un padre
es autoritario, ¿no? Porque estamos hablando de padre como ley, ¿no? De padre operando como interdicción, como intermediario entre la madre, el deseo de la madre y el hijo, ¿no? Que no lo absorba, que no lo devore, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con un padre que es autoritario? Porque esto se puede confundir como que opera como ley, ¿no? Bueno, acá hay una distinción muy interesante para hacer. Un padre puede ser autoritario, puede ser un poco severo, un poco adusto, pero justo. Y otra cosa es un padre autoritario arbitrario. Acá la arbitrariedad sería un inconveniente muy importante porque acá no está transmitiendo una ley. Él se está erigiendo como si él fuera la ley, pero no está haciendo transmisión de la ley. Por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo de ese tipo de padre autoritario arbitrario? Autoritario arbitrario es, bueno, acá en esta casa no se puede, qué sé yo, no se puede usar el celular en la mesa mientras estamos comiendo, pero resulta que después están comiendo y él sí se pone a usar el celular, pero no se lo permite a nadie. Esto es un ejemplo muy pavo, pero puede haber ejemplos más importantes que ahora no se me vienen, no sé si a vos se te ocurre, pero arbitrariedades donde el padre queda como más que como el padre de la ley, como un protopadre salvaje que puede o producir una cobardía. Él estragos, que él produzca estragos. Estrago, o sea, puede producir con violencia, ¿no? Claro, puede producir acobardamientos, mucha inseguridad, una dificultad, ¿no? De la persona de desarrollarse con más confianza, o puede producir una rebeldía extrema. Entonces, para zafarse de un padre así, a veces puede producir la reacción contraria y tener un hijo justamente también transgresor de la ley, porque que se identifique con eso, con ese aspecto figura. Sí, arbitrario, transgresor. Sí. Quiero mirar un poquito. Quería decir que la función paterna siempre es fallida. Nunca va a ser perfecta, bueno, esta función. Claro, que es fallida. Fallida quiere decir que nunca es el punto justo de ser interdictor, de aplicación de la ley, de llevar a internalizar la ley, porque otra cosa que también necesita transmitir un padre, que en parte ya lo dije, es de todo no se puede, y el padre también tiene que transmitir su propia... En algún punto necesita también transmitir que él tampoco puede gozar de todo, que él también tiene límite. Eso es muy importante. ¿Y cómo se las arregla con eso? Con esa falta de goce, ¿no? Como que siempre el goce en el ser humano no puede haber un goce todo. Siempre tiene que haber una renuncia al goce para que pueda emerger el deseo. Miren qué complicación. Bueno, pero aparte de esto que decías, ¿no? Como un padre que también muestre su propia falta. Exacto. Para que el hijo también pueda identificarse a eso y saberse que no todo se puede, que también tiene faltas, falencias, ¿no? Y ansias. Me parece como un buen contrapunto como para tomar esto, ¿no? Importantísimo. No un padre omnipotente que todo lo puede, ¿no? Y superpoderoso y Superman. Claro. Ese costado me parece que también es el que opera en qué es un padre. O sea, bueno, ¿qué es un padre? Estamos hablando que es un buen padre, ¿no? Sí. ¿Cuál es la función paterna? Eso. O sea, parte de la función paterna, vamos a pasarlo en limpio, es orientar en la imposibilidad de goce total. Acá tenemos que incorporar la palabra imposible, ¿no? Poder aceptar el imposible, poder incorporar el imposible. Y es más, hay un concepto interesante en Lacan que habla de poder tomar el imposible como causa. O sea, aceptar el imposible, pero que ese aceptar el imposible a la vez sea causa de búsqueda, causa de trabajo, causa de producción, causa de deseo. Y acá llegamos al punto del deseo,
que en Lacan lo distingue bastante del punto del goce. El goce sería aquella pulsión que prolifera desenfrenada, para poner ejemplos. Sí, para que la gente entienda Sí, esto, la y me diferencia gustaría, básica entre goce y deseo. claro, me gustaría Muy acotado. citar Porque, la película de a La ver. Gran Comilona, que son un grupo de personas, claro, es de otra generación, que se juntan en un gran banquete y deciden comer hasta morir. Comer hasta morir, y bueno, Tremendo. es como un ejemplo perfecto ahí del goce, de la parte Total. mortífero del goce, cuando, ¿no? O piensen en una persona que toma y toma, ¿no? O chupa, como se dice. Adicciones. Adicciones, también. todas Sí, las sí. adicciones tienen que ver con este no poder parar, digamos, con esto Y es ese mortífero. intento del todo. Exacto, todo. tal Que cual. obviamente es imposible, pero bueno, es como esa ilusión del todo se puede. Igual, bueno, no tenemos mucho tiempo más, pero Qué pena. no, por lo menos Y quería quiero hablar- decir a una ver, sola dale, cosa conceptual dale, que es dale. fundamental. A ver. Entonces, para emprolijar, por más que parezca raro, la ley es solidaria del deseo. O sea, no hay deseo sin ley. Son dos conceptos totalmente entrecruzados, porque la ley permite que haya una falta que haga causa de deseo. Si no, no hay causa de deseo, si no hay ley. Bueno, y todo viene de la mano de que el padre tiene todo que ver con esto, porque de aquí la conversación de hoy, ¿no? Pues si no queda como descontextualizado, que él es portador de eso, y obviamente la madre también, porque lo primero que dijimos es esto de que tiene que tener incorporada esa función paterna. No es solo un padre masculino, es también la función paterna. A mí igual me quedaron un montón de preguntas que las podemos abordar en otra charla sobre, por ejemplo, en las distintas estructuras psíquicas, no sé, cómo es un padre en la fobia, cómo es, bueno, en la psicosis igual lo dijiste un poco, bueno, o en otras estructuras, en la histeria. Pero si querés, por último, podemos hablar de esto de la urgencia subjetiva, que Sí. me reinteresa. No sé si vos lo querés mechar Sí. con algo más. Sí, porque Dale. esto tenía que ver con lo primero que dijimos, de lo importante que es hablar hoy de la función paterna, porque cuando esto va fallando, digamos, ¿no? Cuando no se constituye el aparato con un simbólico bien constituido. ¿Qué quiere decir? Quizá va a ser difícil de explicar, pero tiene que ver con que el mecanismo principal de defensa, ¿qué es de defensa? De ordenamiento de las pulsiones, o sea, el mundo pulsional del sujeto necesita estar ordenado, necesita, como les dije, tener diques, tener velo, tener marco para no volverse loco. Bordes. Uh-huh. Y cuando esto no está ordenado, digamos, prolifera en el discurso social a veces un rechazo a este orden, a que haya, yo digo que hay como una licuación de los topes éticos, y esto deviene entonces que bueno, pero quería ir al mecanismo de la represión. El mecanismo de represión es fundante de un aparato psíquico con recursos, esto es, con recursos para regular las pulsiones. Cuando estos recursos fallan, cuando lo simbólico falla, cuando la represión no es el principal mecanismo de defensa, ¿qué ocurre? Que toda esa carga pulsional desborda, ¿no? Uh-huh. Como un dique que se desborda. Y entonces puede ocurrir, voy a dar primero los ejemplos y después hablo de la urgencia subjetiva, pero voy a poner los ejemplos directamente de urgencia subjetiva. Puede ser un ataque de pánico, puede ser una persona que digamos, efectúa lo que nosotros llamamos pasaje al acto, que puede ser un intento de suicidio o un intento de homicidio, personas que no tienen tela. Fíjense en la cantidad de femicidios. ¿Y qué dicen algunos femicidas? Ay, me mandé una cagada, ¿no? Como una banalización, como esa poca tela simbólica psíquica que lleva a esos desbordes, ¿no? Entonces la urgencia subjetiva tiene que ver con un sujeto que siente que algo de su subjetividad está por naufragar, que siente que lo que es está por colapsar, hay un colapso de la función sujeto. Entonces el lenguaje ya no canaliza las cosas a través del lenguaje, a veces tiene interferida la palabra. Por actos.
Claro, lugar del sustituye lenguaje, sí. las palabras por los Sí. actos, o la temporalidad se le fragmenta, entonces ya no hay un tiempo de pensar, un tiempo de comprender, y es todo instantáneo y tiene que ser ya, y si no se desespera, y esa desesperación es la urgencia subjetiva, esa desesperación donde siente que va a naufragar como la persona que se sentía, ¿no? Como si te quitan el piso bajo los pies, y entonces haces un salto a algo al vacío, Sí, ¿no? sí. Y bueno, es súper interesante esto de este tipo de modalidades subjetivas, ¿no? Que bueno, tienen que ver mucho con la época, con este tema que estamos hablando, ¿no? En donde hay fallas en la represión y falla esto del padre, o sea, como digo, lo digo un poco simbólicamente, donde no hay padre, o sea, no es que no hay padre, sino como que hay una falla en esta función paterna que describió Cintia hoy, Claro, que porque en la desplegó. sociedad, digamos, en la sociedad hay algo con la ley que está fallando, con la ley concreta, con la justicia, con que las cosas tengan ¿Cuál consecuencias. sería el mecanismo que opera ahí en este tipo de subjetividad, de modalidades de adicción? O sea, no es la represión, ¿cuál sería el mecanismo ahí operante, predominante? Bueno, ahí el mecanismo es patologías del acto, como dijiste vos de alguna manera, el pasaje al acto, el acting out, Pero o... aparte también negación, mecanismo de la negación. Bueno, eso es un Porque, poco más sutil, más bueno, delicado. La acá- renegación. la renegación, Ahí, sí, la renegación que te sí. lleva a andar por el borde de la Sí, cornisa sin sí, ninguna sí. conciencia de peligro, por ejemplo. Sí, Ahí sí, sí, porque la renegación tiene que ver con la renegación de la castración, como a mí no me va a pasar nada. Sí, Este, entonces hago lo que quiero. Claro. Desbordo, claro, ¿no? claro, Estas patologías de borde. claro. ¿Vos querías decir ese ejemplo de ¿Cuál? el del presidente? Oh. No, digo, a ver, no politizamos ni nada. No, pero quería decir que ella- que yo creo que son muy nocivos, que en las personas que tienen la responsabilidad de conducción de un país haya de repente un discurso donde se transgredan todos los diques que hacen al pacto para vivir en sociedad. O sea, A ver. Freud habla de 3 diques de las pulsiones, ¿no? La piedad, la ética, se me está escapando uno. La escrupulación. Bueno, sí, los escrúpulos, la vergüenza, el pudor, ahí está, el pudor, ¿no? Y cuando desde las autoridades todo esto es ninguneado, todo esto es transgredido, hay como un caldo de cultivo en el discurso social que afecta a la subjetividad de la época, que tiene incidencia sobre la constitución de la subjetividad. Porque, digamos, un sujeto tiene a su familia y eso es una base importantísima, pero resulta que después es adolescente y está muy influido por sus pares, por los medios de comunicación, por las redes sociales, por todo lo que se filtra por ahí, digamos, por las instituciones. Entonces, todo eso incide en la generación de un tipo de subjetividad donde la cuestión del límite y la ley está muy fragilizado. Hay un autor que se llama, ahora no me sale, no me acuerdo, Massimo Recalcati, que habla de se está desvaneciendo el padre, dice él, se está desvaneciendo la función paterna, es una pregunta que se hace. ¿Y cómo en lo focal, digamos, como referente a lo actual. Exacto, a la época. Sí. Y él, bueno, tiene un libro al respecto donde... ¿Él qué es? Psicólogo, Psicoanalista, ok. psicoanalista. El tema es sí. Sí, y él se está dando algunas respuestas. Dicen, bueno, hoy tenemos que pensarlo como un gesto singular, el gesto de paterno, el gesto de instaurar la ley, son retazos de padre lo que hay que ver cómo se rearma un padre en la época, en fin, son más bien preguntas que abrimos. Pero lo importante de esto, Luciana, es que el discurso de la época, el discurso de los medios y de las autoridades tiene mucha incidencia sobre la constitución de subjetividad. Sí. Por algo también, bueno, quiero mencionar, muy al pasar en los colegios, es muy
riesgoso lo que está sucediendo, porque vemos que cada vez hay menos margen de tolerancia de angustia en los chicos y la posibilidad Más pasaje al acto. de pasaje al Lo que pasa es que la acto gente y de no querer sabe bien qué es pasaje bueno, al acto, bueno, pero lo voy a nombrar en este momento, aunque pueden ser otras cosas, pero digamos la rapidez con que un chico desde un bullying donde se siente angustiado a querer suicidarse sí, es a querer quitarse la impresionante. vida, o Es bueno, puede ser impresionante cosas más pequeñas la también, o incidencia, sea, pero esto está hablando de sí. una fragilidad. Cuando yo era chica, si se burlaban de mí, le contaba a mi mamá, bueno, se podía preocupar, pero no estábamos acostumbrados a pensar que esto tiene una incidencia tal como la tiene en Donde este corre momento. el riesgo el propio yo y la integridad del sujeto. O sea, esto me parece que es lo de la Exacto. urgencia subjetiva. Porque ahí el sujeto, esto es más difícil de entender, desde el psicoanálisis decimos se identifica con un resto, es como decir, se identifica con una basura, algo que podemos tirar, que podemos maltratar, que podemos hacer un goce obsceno sobre ello, ¿no? Y es súper interesante lo que decís, porque así se trata el mismo, porque con esto del intento de suicidio y de tirarse, es tomarse como ese resto y esa basura que se está, ¿no?, autodescartando. Exacto. Es muy interesante. Exacto. Bueno, tenemos que cerrar. Me encantó escucharte. Creo que a todos recibimos mensajes. O sea, si bien no hubieron preguntas, recibimos muchos mensajes de que la charla es súper interesante, que les encantó, que nos felicitan, que te felicitan a vos, que es súper clara. Te digo porque fui leyendo en el Buenísimo, Instagram. gracias. Y bueno, voy a dejar el contacto de Cintia para quien tenga alguna inquietud. El Facebook de ella es Cintia Ini, o sea, todo con I latina, INI, Cintia Ini, la pueden contactar por ahí, o si no, por su mail, que es cintiaini, así como suena, @gmail.com. Sí, sin H, sin Y, y me encantaría que me escriban, me pregunten. Claro, porque por ahí las preguntas que no surgieron ahora pueden surgir después, así que encantadísimas. Bueno, reitero, me encantó escucharte y muchas gracias a todos los que participaron. Y si querés saludar a todos por último con una Primero frase te o- saludo a vos y te digo que muy muy agradable este intercambio, Me encantó, inspirador. me encantó. Y ahora sí saludo a todos y bueno, una linda oportunidad de poder transmitir algo de lo que en la experiencia propia uno fue pensando. Y bajar aparte, o sea, la esencia del psicoanálisis, bueno, bajarlo justamente a un lenguaje que se pueda comprender para todos. Así que bueno, nos despedimos, muchas gracias, hasta la próxima charla que será pronto. Gracias a todos por escucharnos y voy cerrando acá en Facebook y ahora cierro en Instagram. Chao, chao. Adiós. A ver, espera que cierro acá. Saludamos también por acá. Chao, chao.